¿Por qué la neutralidad de pensamiento no existe? Vivimos en tiempos privilegiados, aunque a veces pensemos lo contrario. El debate ideológico es algo que puede fluir en casi cualquier escenario de la vida cotidiana. La libertad de pensamiento es un derecho que poco a poco fuimos interiorizando como sociedad, y a diferencia de otros siglos, tenemos una mayor facilidad a la hora de poder expresarnos y, obviamente, no ser perseguidos por ello. El siglo XX fue marcado a fuego por la guerra ideológica. Los ideales soviéticos llegaron para incomodar y cuestionar aquellos valores que el mundo occidental había establecido como los pilares de sus sociedades. Y este conflicto silencioso poco a poco terminó derivando, en muchos países, en persecuciones, donde decir lo que pensabas podía llegar a costarte la vida. El final del conflicto lo conocemos todos. El mundo a grandes rasgos dejó de debatirse sistemas económicos, y los textos de Marx pasaron a ser un libro más en la biblioteca de algún entusiasta de la filosofía sin miedo a romper prejuicios. La hegemonía ideológica, económica y moral del mundo a partir de aquel 26 de diciembre de 1991 tenía bandas y estrellas, de color azul, rojo y blanco, y por sobre todo lo demás con una flamante Biblia bajo el brazo. Ahora cada uno de nosotros era libre de pensar lo que quiera mientras que ese sistema de pensamiento no se viera afectado por ello. Y de esta afirmación nace la consigna que le da nombre a este video. ¿Existe realmente la neutralidad de pensamiento? Para responder a esta pregunta es necesario entender qué es el poder y qué es un discurso y cómo se compone. Para lo que ya hice un video en el pasado en donde lo desarrollo más a detalle y te invito a darle un vistazo antes de continuar. Estos conceptos fueron desarrollados por el filósofo francés Michel Foucault en su libro L'ordre du discours, o El orden del discurso en español, publicado en el año 1971. Entiende el discurso como una herramienta de legitimación del poder y de la institucionalización del saber. Entre saber y poder se construye una política general de verdad, la cual se encarga de distinguir los enunciados falsos de los verdaderos, de sancionar los discursos alternativos y de definir las técnicas y procedimientos adecuados para la obtención de la verdad que interesa al poder. Pero como dije anteriormente, no quiero repetir temáticas que ya traté en otros videos. Hoy vamos a poner a trabajar esas herramientas. El concepto de neutralidad nace de aquella búsqueda de un punto medio entre dos polos que nosotros consideramos históricamente opuestos, y a su vez como algún tipo de método emancipatorio que nos libera del yugo ejercido por las construcciones discursivas de la historia. Nos interpretamos a nosotros mismos como sujetos descentralizados y fundantes de nuestro propio saber, regido por nuestro propio sistema moral, independiente de saberes ajenos. En otras palabras, nos consideramos a nosotros mismos como seres independientes capaces de poder elegir lo mejor entre dos mundos y así regir nuestros propios sistemas de pensamiento libres y moralmente superiores. El problema con este razonamiento, en primer lugar y según los trabajos de Foucault, yace en ignorar que nuestro pensamiento es ajeno a construcciones discursivas, que, aunque sea una construcción individual, es una construcción en sí. Y, en segundo lugar, qué tan funcional es este discurso al sistema de pensamiento establecido en cuanto a cómo éste ejerce dicho poder. El autor interpreta a la historia como una serie de eventos aislados, inconexos y caóticos, y que el discurso se construye a partir de cómo nosotros interconectamos esta serie de eventos, teniendo un efecto implacable en cómo esto rige nuestro pensamiento. Y para que puedas entender esto mucho más fácil, voy a darte un ejemplo práctico. Imaginemos un edificio con 5 pisos. En cada uno de ellos vive una persona distinta, del más pobre al más acaudalado, desde el primer piso hasta el último en ese orden. Cada uno vive su vida de una forma distinta, con su rutina, costumbres y realidades inconexas entre sí. Ahora nosotros somos un director de cine y nos encargan hacer una película de 1 hora que nos muestre un día en la vida de la gente de este edificio. Y a nuestra disposición tenemos el footage de cada momento del día de cada una de estas 5 personas, desde que se despiertan hasta que se vuelven a dormir. Ahora sos vos quien decidirá cómo construirá esta película, mostrando lo que quiera mostrar, de la forma en la que quiera mostrarlo y el mensaje que busque transmitir a los espectadores. Y obviamente las posibilidades son prácticamente infinitas. Por ejemplo, podríamos crear un relato crudo y desesperanzador sobre la vida del morador del primer piso.
Un obrero que despierta todos los días por la madrugada y se va a trabajar a la misma fábrica desde hace 20 años. Su sueldo apenas le alcanza para subsistir, cumple una jornada laboral de 10 horas, siempre llega cansado y se emborracha hasta quedarse dormido. O a su vez podría contar la vida de este hombre, contrastándola con la del morador del piso 5, un jubilado que hoy goza de muchísimo lujo gracias a que, durante su juventud, levantó una empresa que posteriormente vendió por muchísimo dinero y pudo retirarse joven, dando así un mensaje sobre las distintas oportunidades que presenta la vida. O también únicamente podría hablar del morador del piso número 4, un joven treintañero que heredó una fortuna gracias a un tío muerto, que nunca tuvo grandes dificultades para enfrentar la vida ni tampoco tuvo la necesidad de trabajar, generando así una existencia carente de objetivos y motivaciones, dándole al espectador una visión sobre que tal vez el dinero no siempre es todo en cuanto a la felicidad. O contar la vida de la moradora del piso 3, una psicóloga criada en el seno de una familia de clase media que pudo terminar sus estudios universitarios y hoy lleva una vida similar a la que le dio su familia, mostrándole a los espectadores un día en la vida de alguien común, con problemas comunes sin mucho más que agregar. La historia se construye de una forma similar, al igual que los discursos que la rigen. Las escuelas y universidades son las encargadas de impartir el conocimiento mediante verdades y son las herramientas con las que nosotros continuamos la historia, fungiendo como los lentes con los cuales nosotros vemos al mundo. Este panorama caótico e inconexo desconstruye la idea de una visión horizontal de los sistemas de pensamiento, construidos en base a una linealidad histórica única, lo cual nos imposibilita cumplir el papel de eje Y que media entre dos polos que se ubican en un eje X, siendo más como un espectro tridimensional y carente de referencias que un simple esquema bidimensional. Pero eso no termina de resolver la incógnita en un 100%, ya que entendemos que esta neutralidad nace como el resultado de la mediación entre dos grandes construcciones discursivas históricas promovidas durante los últimos 200 años aproximadamente y que cumplieron un rol importantísimo en cuanto al espectro político de este mundo. Y acá es donde entra la parte del poder y cómo este es ejercido en su dimensión de lucha. En un escenario tan caótico, el eje vertical Y que media entre ambos puntos del eje X termina siendo ilusorio, y su posición también graduará los lentes con los cuales nosotros vemos al mundo. El siglo XX fue regido por dos grandes corrientes de pensamiento que alimentaron esta visión bipolar de las construcciones históricas y de los sistemas de pensamiento. Y entendiendo que nuestra posición no es combativa, nuestro discurso será funcional a aquel quien imparta las verdades que rigen a la sociedad. Por decirlo de una forma mucho más simple, nuestra neutralidad se convierte en defensora de lo establecido. Tomamos el papel del eje Y de nuestra sociedad, ignorando que la posición de este dentro del esquema no siempre se encuentra en el cero. O mejor dicho, no garantiza que haya la misma cantidad de números posibles a cada uno de los lados, pudiendo tener apenas 2 cifras a nuestra derecha y 8 en nuestra izquierda, lo cual no nos posiciona al medio del eje X, sino que la posición del centro se vuelve arbitraria, difusa y dependiente de las discursividades que rigen nuestra sociedad, siendo esta aparente neutralidad una simple ilusión. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Café Kioto es posible gracias al apoyo de sus miembros y ya está disponible el video extra del mes de agosto. ¿Vos qué estás esperando para unirte?